Desde la ciudad de Santo Domingo estamos transmitiendo una reunión acerca de un seminario sobre la introducción de la Biblia respecto de las ciencias. La Biblia de la mano de las ciencias. Porque siempre nuestro interés es de buscar esa armonía entre lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad, y lo que también nos enseñan en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, normalmente, después de alabanzas y ese tipo de cosas, el pastor comienza a desarrollar un sermón, analizando las escrituras, y al final dice quiénes creen, quienes quieren acercarse a Jesucristo y creen en Él. Vengan, levanten la mano y vamos a orar por usted. Y la creencia se resume a esto: a aceptar la verdad que ha sido mostrada en un sermón. Generalmente ocurre completamente lo opuesto en un centro de estudios, en la universidad especialmente. Cuando un profesor está desarrollando una materia, tiene que demostrar en la pizarra, cuando se trata, por ejemplo, de física, de matemáticas, de química, tiene que desarrollar su tópico y demostrar una ley. Puede ser demostrar matemáticamente, por ejemplo. Cuando Einstein llegó a una fórmula chiquita que dice que la energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por la masa. Y yo recuerdo cuando recibí esa clase, en esa clase el profesor hizo una demostración matemática muy grande para luego llegar a una fórmula chiquita. Y entonces dice, esta es la forma en que Einstein llegó a esta ecuación. Y nosotros pudimos comprobar con las matemáticas, con las ecuaciones, que efectivamente el proceso de la transformación de la materia en energía, que se pudo evidenciar, por ejemplo, en la bomba atómica, cómo es que un puñado de átomos pueden explotar y crear un gran desastre. Es decir, cuando tenemos dos cosas aparentemente distintas que en la universidad nos demuestran las cosas, y tenemos que hacer ejercicio de la inteligencia, ejercicio del conocimiento, de la investigación, un proceso de aprendizaje bastante largo para poder adquirir esa destreza que sea capaz de entender e interpretar adecuadamente las leyes. Pero cuando vamos a la iglesia, el proceso es completamente distinto. Alguien nos demuestra la escritura, dice aquí, dice tal cosa, y así es, tienes que creer. Y por lo tanto me preguntan, ¿crees? Y yo tengo que decir, sí. ¿Aceptas? Sí. En realidad, después de todo este proceso de estudio, he llegado a la conclusión de que no debe ser así. Que todas las cosas a las que nosotros nos enfrentamos tienen que tener un proceso de la investigación, un proceso del pensamiento, un desarrollo de la idea hasta poderlo comprobar. La Biblia inclusive es eso. En la Biblia tenemos que leemos alguna parte, ¿sí? Comenzamos a investigar y comenzamos a desmenuzar el texto para ver qué contenido tiene. No simplemente levantar la mano y decir, creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y ahora vamos a ver que este proceso nos puede llevar a algún
alguna paradoja, alguna contradicción en el pensamiento. Y para darles una idea, vamos a pensar que, por ejemplo, en la historia de la Caperucita Roja, todos la conocen, ¿cierto? La Caperucita Roja. ¿Qué nos dice la historia de la Caperucita Roja? En la Caperucita Roja hay una historia de la mamá que dice a la muchachita que vestía una capucha roja y le dice, mira, mijita, anda, deja este canasto a la abuelita que vive cruzando el bosque. Pero tienes que ir por el camino que hay en el bosque, no te desvíes. Porque la mamá sabía que a lo mejor le pueden engañar en el camino. Así que la muchacha, la Caperucita Roja, va encantada porque nosotros, los muchachos, cuando éramos muchachos, nos daban un mandado y íbamos muy contentos. Pero ¿qué ocurre? La Caperucita Roja se encuentra en el camino un lobo y el lobo le detiene y le pregunta, ¿dónde vas, Caperucita? A verle a mi abuelita, a entregarle esta canasta de alimentos. Entonces, el lobo le dice, no, no te vayas por ahí, mejor vente por este otro camino. Le engaña y el lobo, al saber que iba donde la abuelita, toma el camino más rápido, llega donde la abuelita, se le come a la abuelita y le espera a que llegue la Caperucita Roja. Cuando llega la Caperucita Roja, le encuentra al lobo acostado en la cama y le dice, hola abuelita, ¿cómo estás? Y el lobo le dice, sí, Caperucita, ¿cómo estás, mi hijita, no? Y la Caperucita le dice, abuelita, pero ¿qué ojos tan grandes tienes? Y el lobo, ¿qué le responde? Para verte mejor. Ah, pero abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor. Y después se le come también, pero afortunadamente en el proceso estaba un leñador que logró salvarle a la Caperucita y después recuperarle a la abuelita y finalmente le puso piedras en la barriga del lobo y colorín colorado que este cuento se acaba. Lo que yo acabo de decir, creo que todo el mundo podemos repetirlo fácilmente después de que nos contaron una sola vez en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué cuando nos contaron el cuento de la Caperucita Roja nunca preguntamos y de dónde hay, en dónde existen esos lobos que hablan? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que el lobo se haya comido a la abuelita de un solo bocado? Y después el leñador le saque a la abuelita y le recupere con vida a la abuelita, ¿sí? Y después le pone piedras al lobo y el lobo se fue. En los cuentos que nos han contado desde niños, hay elementos fantásticos, elementos fabulosos. Y como existen estos elementos, entonces estos elementos fantásticos y fabulosos impregnan en la mente de los niños esa historia al punto de que se la puede recordar siempre. Esas son las características de los cuentos fabulosos para los niños. Pero, ¿y para qué nos cuentan? Esa es la inquietud, ¿no? ¿Por qué nos cuentan estos cuentos? Si nosotros comenzamos a desmenuzar los elementos simbólicos del cuento. Por ejemplo, ¿por qué la Caperucita tiene un vestido rojo? ¿Alguien sabe? Es un símbolo ¿De qué? Que ya tiene una relación con el crecimiento que la pasa a ser la señorita. Sí, o sea,
Sabemos todos que las niñas llegan a una edad en las que comienza la etapa de la menstruación. Y la menstruación es roja. Entonces, curiosamente, este símbolo fue añadido en la niña que viste una caperucita roja. Cuando la mamá le está diciendo, mi hijita, ten mucho cuidado, ¿qué simboliza esto? Simboliza, nuestros padres simbolizan la inteligencia, la experiencia, la sabiduría que tienen para poder anticipar todos estos problemas que pueden llegar a tener las niñas. ¿Y qué ocurre con una niña cuando tiene que salir a su escuela, tiene que salir a hacer sus actividades en donde sea? Se va a encontrar con lobos feroces. Y estos lobos feroces le van a engañar. Lobos feroces inclusive vestidos de ovejas. Pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lobos feroces vestidos de ovejas? Estamos hablando de personas. No son animales en sí, sino son símbolo, en este caso, el carácter de una persona, la forma de ser es de un lobo y esta fachada que se muestra para engañar a las niñas parece de una oveja, por eso le convence. Entonces, en el lenguaje nuestro hay un uso simbólico, siempre estamos utilizando símbolos cuando nosotros hablamos. Entonces, cuando interpretamos los símbolos, en este caso de este cuento, podemos saber que cuando les hemos contado a nuestros niños un cuento de este tipo, les hemos estado inculcando dentro de ellos una forma de cuidarse, de prevenirse, ¿cierto? Estamos previniendo de alguna forma muy sutil. Al contarle el cuento, le estamos diciendo, ten mucho cuidado en estas circunstancias. Y el niño cuando crece se va dando cuenta, aunque nunca se haga esta pregunta de en dónde están los lobos que hablan. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que son cuentos de gran imaginación. Ahora yo les voy a mostrar una historia contada en la Biblia acerca de un milagro de Jesús. Y para ello vamos a ver en Lucas 8:26. La historia de Jesús sana a un endemoniado. Dice, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, ¿quién él? Jesús. Bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Les decía que la Biblia
tenemos que tener cuidado porque aparentemente fue escrita en griego. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿cómo pudieron los 12 apóstoles que eran judíos, y vamos a ver que eran no solo Lucas, que dicen que no era judío, pero cómo pudieron los judíos que nacieron hablando hebreo y que conocían que en el templo se habla en hebreo, cómo pudieron escribir en griego o en otro idioma como para escribir aquí legión? Cuando se habla de estructuras del ejército, el término adecuado para un hebreo es somos miles. Es decir, el término no es legión, sino somos miles. Y entonces, aquí Jesús le pregunta a los demonios, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Él les dijo, él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Aquí, como decía yo, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes se ahogaron? ¿Cerdos o los demonios? ¿Los cerdos y los demonios? Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido con su cabal juicio, y se llenaron ¿de qué? De temor. ¿No debían haberse llenado de alegría? Veamos. Y los que lo habían visto, dice, les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Él entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ahora, vamos a comparar esta historia escrita en el libro de Lucas con algo que está escrito en Mateo. Mateo 8:28. Y el título ya nos dice algo diferente. ¿Sí? Jesús sana a 2 endemoniados. Nosotros sabemos que los evangelistas, como nosotros les conocemos, cuentan las mismas historias, cada uno su propia versión con sus propios detalles, pero aquí aparecen 2 endemoniados. Ya no era uno. Y dice, cuando llegó al otro lado, más o menos la misma historia, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados. Y vamos a ir un poquito más abajo para ver si hay, dice, también había una piara de muchos cerdos y los demonios le rogaban diciendo que si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Y exactamente lo mismo, salieron y entraron en los cerdos y la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar. Y dice, los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Un tipo que sana enfermos
¿No está mejor que venga y se quede? ¿Ah? ¿Por qué le rogaban, en otras palabras, le decían lárgate? ¿No es cierto? Veamos ahora qué ocurre en Marcos 5. Ahora vuelve la historia a un endemoniado. ¿Sí? Entonces hay una discrepancia por ahí de un endemoniado, otro habla de dos endemoniados. ¿Sí? Vuelve a uno. En lo fundamental es la misma historia, pero vamos a ver un poquito más abajo. También dice que es legión. Y vamos a ver en el verso 13, Marcos 5:13. ¿Sí? Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar. ¿Cierto? Es decir, si es que los demonios eran miles, ¿cómo que necesitaba cada uno un cerdo para poder salir a otro cuerpo animal y efectuar, por lo tanto, el milagro de Jesús? ¿Qué pasa si hubiera sido solo un par de cerdos? No había espacio para tanto demonio. Ahora, ¿qué son los demonios? Son espíritus malos. Y si esos espíritus malos, al ser espíritus, ocupan lugares, ¿sí? Tienen un lugar en el espacio y por lo tanto muchos de ellos no pueden estar en un solo cuerpo, pero resulta que estaban todos metidos en un ser humano. Allí sí podían estar la legión o los miles de demonios, pero necesitaban muchos cerdos para poder salir. Entonces, el problema es de que, ¿qué son los demonios? Y ahora, ¿qué ocurre con el dueño de los cerdos? Hagamos un cálculo a cómo imaginamos que costaría un cerdo. Un cerdo, un cerdo cuesta $200. Entonces, vamos a ver dónde están. Vamos a ver cuánto es. Si tienen la calculadora a la mano, un cerdo, $200 en nuestra moneda, porque tenemos que comparar en nuestra moneda para poder tener una idea. 2,000 cerdos, ¿sí? ¿Cuánto son? $400,000. $400,000. Ahora vamos a imaginar que Jesús viene y aquí hay alguien enfermo. Y para sanar a alguien enfermo, está grave, lo que sea, ¿no? Le pide a cualquiera de nosotros, dame la plata que tienes en el banco para salvar, o le vamos a pedir al vecino, ¿cierto? Dame la plata que tienes del banco porque ahora aquí esta persona está que se muere. ¿Nos darían la plata? Vende tu casa y dame la plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de $400,000, que es todo lo que nosotros podemos poseer como activos.
quizás nuestra casa más el carro más la otra casa o la finca pueden alcanzar a los $400,000. Todo lo que tengo que darle a cambio de que le sane a un famoso endemoniado, quizás dos. ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué tuvieron temor los habitantes de la ciudad? Porque, y como decía, si Jesús es un sanador, quédate. Pero no, le dijeron, lárgate. ¿Qué haces aquí? Mejor ándate. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos vas a perjudicar y no queremos que nos dejes en la calle. Y eso es lo del relato, está correcto el relato. Ándate, no queremos que estés aquí. Entonces, ¿de qué trata la historia? Cuando estamos analizando las escrituras y vemos que Jesús sacó a unos demonios de un endemoniado, entonces, gloria a Dios. Qué lindo milagro, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Que si tuviéramos nosotros fe, aún cosas más grandes que estas haríais. ¿De qué cosas más grandes que estas está hablando? Que también podemos ir y sacar demonios de toda la gente que veamos endemoniada. ¿Y a dónde le mandamos a esos demonios? Que no se les ocurra ir por la finca, por aquí, de Puerto Limón, que cualquiera de las vías de por aquí, a predicar el evangelio, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y cuando los cerdos salgan de ahí, se van a las vaquitas, y las vaquitas se lanzan al río, y se van, y se ahogan, y se mueren. ¿Para qué? Ahora, si nosotros imaginamos esta historia, vamos a dibujarle un poquito. Estaban aquí, los cerdos vienen, corren y se mueren, se lanzan al abismo, y allí estaba el mar, no sé a qué distancia. Dicen que habían unos, ¿cuántos kilómetros? Como 15 kilómetros de donde estaban. No se sabe. Quizás, como dice la escritura, llegaron al otro lado y desembarcaron y allí cerquita ocurrió esta historia. Entonces estos cerdos vinieron y se lanzaron al mar. Estos cerditos se volvieron locos, ¿sí? Y se lanzaron al mar y se murieron en el mar. ¿Cierto? El mar, le dibujamos aquí, el mar es mar azul. El mar es azul. Y allí se murieron los cerdos. ¿Cuánto tiempo ocurrió desde que ocurre el milagro hasta que se murieron los cerdos en el mar? Digamos que 20 minutos, digamos que 1 hora. Los demonios salieron del famoso endemoniado, se metieron en los cerdos se vuelven locos, se lanzan al mar y después de 20 minutos se murieron los cerdos. ¿Y dónde se fueron los demonios? ¿Cierto? ¿A dónde se fueron los demonios? Entonces, la escritura, vuelvo a repetir, tiene que ser analizada, tiene que ser desmenuzada, tiene que ser entendida. Cuando nos cuentan los milagros de Jesús, por ejemplo, Jesús caminando por las aguas, vamos a dibujar aquí al maestro, aquí el maestro caminando sobre las aguas, ¿sí? Y los discípulos que estaban navegando en una barquita, ¿sí? Y él de pronto se les aparece caminando sobre el mar. ¿Qué significa este milagro? ¿De qué sirve? ¿Vamos nosotros también a caminar sobre las aguas? ¿Para qué? ¿Para no necesitar tomar un avión y cruzarnos de aquí al otro lado del océano?
¿para qué sirven los famosos milagros? En el caso particular de el haber caminado sobre las aguas, claro, Pedro dice, a ver, manda que yo también camine. Y él salta de la barquita y comienza a caminar, pero a 2 o 3 pasos comienza a hundirse. ¿Eh? Falta de fe. ¿Pero para qué? ¿Qué significa para qué tengo que aprender a caminar sobre las aguas? ¿Qué clase de milagro es ese? Cada historia tiene una simbología, tiene símbolos que están siendo utilizados para poder desarrollar algo que está dentro de esa historia. Cuando nosotros comenzamos con el cuento de la Caperucita Roja, ¿de qué trataba? Trataba de las niñas que están entrando a la pubertad y que hay que aconsejarles. Cuando estamos ahora aquí frente a una historia de un endemoniado, lo que se trata es de una historia que tiene que ser analizada y desmenuzada desde los símbolos. Nosotros recordamos que los famosos cerdos en el famoso Antiguo Testamento, ¿qué era para los judíos un cerdo? Impuro. ¿Podían comer? No. Entonces, hay algo que un cerdo simboliza. Entonces, cuando un cerdo, vemos en la escritura que no hay que comer cerdo porque es inmundo, el cerdo simboliza la inmundicia. El cerdo simboliza la religiosidad. ¿Sí? Cuando hablamos de demonios, ¿qué simbolizan los demonios? ¿Qué son los demonios? Los demonios son, ¿qué es un espíritu? Un ser diabólico que no nos pertenece, que está afuera y que de pronto nos posee. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Qué son los demonios? Los demonios son nuestros miedos. Son nuestras angustias. Son nuestra ignorancia. Son nuestros traumas. Entonces, la escritura cuando habla acerca de espíritus, acerca de demonios, acerca de ángeles y todo ese tipo de cosas, en realidad está hablando de nuestra interioridad, lo que tenemos adentro, de lo que somos. ¿Por qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Nuestra ignorancia nos permite hacer cosas terribles. ¿Por qué pecamos? Por ignorantes. Por desconocimiento. Porque aunque sepamos que nos hace mal, damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras bajas pasiones. Entonces, estos que nos controlan, que controlan nuestra vida, los que controlan nuestra vida, que son nuestros deseos, nuestros malos pensamientos nos están controlando. Por lo tanto, el milagro
de restaurar a una persona, se trata de sacar a estos malos espíritus, que son ¿qué? Los miedos, angustias, ignorancia, traumas, ¿sí? Que nos controlan a nosotros y nos hacen ser y pensar cosas malas, inclusive nos hacen pensar en la muerte, en destruirnos. Por eso es que, ¿qué ocurría con estos dos endemoniados que en los otros evangelios era uno? Un endemoniado. Dice que vivía ¿en dónde? En los sepulcros. Y ni siquiera se vestía. Es decir, no tenía control de sí mismo. Que había perdido su vestimenta significa que cuando nosotros hablamos en la escritura, ¿cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma, vamos a poner por aquí, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. ¿Sí? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Por lo tanto, una persona que anda desnuda, en el caso de la historia estamos hablando, es una persona que ha perdido sus facultades para pensar. Y por lo tanto también un endemoniado que habla cualquier cosa. Está hablando tonterías, incoherencias. Y hace cosas como en esto de estar aislado, estar metido aparentemente en lugares inapropiados como los sepulcros. ¿Qué eran los sepulcros? Eran cuevas. Y de hecho les tenían controlados allí porque no querían que estos endemoniados estén cerca de personas cuerdas porque les pueden hacer daño. Entonces, en cierta forma, también son nuestras enfermedades. Enfermedades mentales. Por lo tanto, cuando el milagro ocurre de los famosos cerdos, junto a los demonios, ¿eh? Al salir de una persona, salen los cerdos y salen los demonios que están saliendo. Exacto. Ahora, ¿quién era el personaje que realiza este milagro? Y el que dijo, yo soy, no. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿De qué mundo? ¿De qué luz? ¿De esta? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué camino? El camino, los senderos de la vida. Entonces, cuando el que es la luz del mundo entra en una vida, ¿qué tiene que ocurrir con los cerdos y los demonios? Cuando la luz entra en una casa que está oscura, salen todos los animalitos, las ratas, los murciélagos, las moscas, etcétera. Abrimos la luz, entra la luz y sale la ignorancia. Salen los miedos, las angustias, la ignorancia, los traumas, las enfermedades. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Por miedo. Por miedo a que, por ejemplo, ya la edad me ha cogido. Y ya que estoy así, y ya estoy poseído por mis propios miedos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tiene que entrar la luz del Creador en mí
para darme ánimo, para echar afuera todo el miedo que tengo. El principal motor de nuestras enfermedades son los miedos. El miedo es la primera razón por la que nosotros estamos atrapados y enfermos. Cuando entra la luz, entra el ánimo, cambia la química interna de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sentimos es química. Cuando estamos bajos de ánimo es porque la química nuestra nos está controlando con hormonas de la infelicidad, hormonas del miedo. ¿Cuáles son las hormonas? El cortisol es la primera hormona que está en exceso y que me tiene controlado. Pero ¿qué hormonas tengo que producir? Las hormonas de la felicidad, que son 4, que tienen que producirse y lograr controlar mi cuerpo para cambiarme el ánimo. Y cuando estoy en un ánimo distinto, además produzco más hormonas y las hormonas me ayudan a sentirme mejor. Es decir, es un círculo de ayuda. Yo me curo cuando quiero curarme. Y si quiero estar enfermo, me voy a enfermar más. Cuando vamos al médico, el médico no me va a curar. El médico me va a orientar qué es lo que tengo que hacer, qué medicina tomar para cambiar mi química interna, pero esa química interna va a ser cuestión mía propia para yo mismo sanarme. ¿Qué ocurre si me rompo un brazo? Rompo un brazo, tengo que ir al médico, que el médico me va a enyesar, me saca una radiografía, dice que está aquí roto, me enyesa. ¿Y quién se va a curar? Yo me curo, si es que quiero. Pero si solo me paso quejando, se me va a infectar por aquí una herida, lo que sea, pero no me voy a sanar. La sanidad viene de mí mismo, del ánimo que yo le ponga. El enfermo que quiere curarse se va a curar. Entonces, en la famosa historia del cuento del Gadareno, o de los dos Gadarenos, de hecho, ¿por qué en una parte dice 1 y en otra 2? Es precisamente para investigar que esta historia no es que se equivocaron. Lo que está escrito así precisamente para encontrar que la historia no es una historia que ocurrió, sino es una historia que está ocurriendo continuamente en mí. El famoso endemoniado soy yo. Todas las historias en la Biblia tienen que verse de esa forma. Lázaro soy yo. El ciego, y qué bonito que cantábamos la famosa canción del ciego Bartimeo. ¿Cómo decía la canción del ciego Bartimeo? Lo único que sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le cantábamos como que yo mismo era el ciego, y esa es la intención de la escritura. No es que nos está contando del famoso ciego que le sanaron hace 2000 años, sino del ciego que yo no puedo ver porque teniendo ojos, no veo. Teniendo oídos, no oigo. Esos somos los ídolos, los idólatras, que teniendo la escritura para poder analizar, no hacemos uso de la razón. ¿Para qué? Para poder ver con nuestros propios ojos lo que está diciendo, y lo que está diciendo es otra cosa que está camuflada dentro de la historia. Está escondida dentro de la historia. Entonces, si es que le vemos en la literalidad, tenemos un gran desastre. Un gran desastre que está ocurriendo a un pobre señor
que por mala suerte tenía sus 2000 cerdos al lado de ese sector en donde se ocurre el milagro. Y si es que en realidad ocurrió de esta forma y Jesús utiliza estos 2000 cerdos para sacar a los demonios, entonces para sanar a estos dos endemoniados o uno, ¿valió la pena matar a tantos cerdos? Por lo tanto, el fin justifica los medios. El fin no justifica los medios. En la historia, todo el mundo dice, por la libertad, tenemos que hacer esto y entonces hay que matar, hay que hacer la revolución y matar mucha gente. ¿Y por qué? Porque tenemos el objetivo de liberar la nación. Así han hecho los criminales, así han hecho los narcotraficantes. Todo eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia, el famoso narcotraficante que hacía el bien a su comunidad y le tenían como Dios. ¿Sí? Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de matar a mucha gente, hacer el daño a la nación. Entonces, el fin no justifica los medios. Las historias de las que estamos hablando aquí son historias alegóricas de mi propia alma, de lo que ocurre en mí, de cómo debo hacer, cómo debo indagar para lograr entender esa historia que tiene que ser aplicada a mí mismo. Ahora, ¿qué significa que los cerdos y los demonios se lancen al mar? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos dicen en la iglesia, después de alzar la mano y creer, qué hay que hacer? Bautizarse. ¿Qué significa bautizarse? Bautizarse es morir. ¿Cierto? Bautizarse es morir. ¿Morir qué? El viejo hombre, ¿para qué? Para que sea nuevo. ¿En dónde nos bautizamos? En agua. En el agua. Por lo tanto, el mar es agua. ¿Y en dónde tienen que morir los famosos cerdos y los demonios? ¿En dónde debe morir la inmundicia? ¿En dónde debe morir los miedos? En el agua, en el mar. ¿Y qué es el agua? ¿Qué dijo el mismo Jesús? El que cree en mí, como dice que la escritura, la ley, la Torá, el que cree en mí, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de aguas de vida. Entonces, el mar es símbolo de la palabra. Con la palabra es lo que nosotros tenemos que irnos limpiando. ¿Cómo salen los demonios? Y volvemos nuevamente al famoso verso, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa entonces? Que en mi interioridad, cuando llega la luz, tienen que salir los demonios. ¿Qué significa esto de que tienen que salir los demonios? Tiene que salir mi ignorancia. Nosotros estamos llenos de ignorancia. ¿Qué es ignorancia? No saber. Cogemos la escritura, leemos la escritura y no nos vamos preguntando qué significa. Solo hago qué. Levanto la mano. ¿Crees? Yo digo sí. Ahora, ¿te quieres bautizar? Yo digo sí. Y me meten en el agua y de ahí tengo que recibir el Espíritu Santo y me ponen la mano y entonces me botan para atrás y me caigo. Y después me dicen, tienes que hablar en lenguas y entonces como todo el mundo está diciendo cosas raras, yo también digo.
la, ah, la palabra, todo esto que estamos analizando tiene que ser analizado en forma espiritual. Los demonios, como vuelvo a repetir, son míos. Están aquí y tienen que salir. ¿Con qué salen? Con la luz. ¿Y cuál es la luz? Su palabra. Tengo que analizar la palabra y comenzar a ver, y cuando comienzo a analizar, el pensamiento comienza a desarrollarse. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que seamos tontos creyentes, ovejitas, como dice, ovejas de su prado. Las ovejitas, ¿qué hacen? Van corriendo atrás del pastor y punto. Lo que el pastor les diga, eso hacen. Pero a la final, ¿para qué el pastor cuida a sus ovejitas? No, para comerlas. Finalmente, cuando están gorditas, es hora de hacer un asado. ¿Sí? Es decir, el primer paso sí es ser ovejas, pero hay una cualidad en las ovejas. Las ovejas, dice, conocen mi voz. Las ovejas son inteligentes. Las ovejas son animalitos que pueden reconocer rostros y tienen que hacer uso de esa inteligencia. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia e inclusive pasar de un estado de corderito, porque al corderito hay que... ¿Qué ocurre con en el templo? Vamos a dibujar por ahora el templo. El templo tenía, supuestamente, ¿no? Estoy poniéndole así. El templo tenía una estructura más o menos así, en donde había un altar de los sacrificios. Vamos a poner aquí el altar de los sacrificios. Aquí estaba el lugar santo. Y aquí estaba, porque no hay templo, ¿no? El lugar santísimo. ¿Qué había que hacer en el templo? Para ir al templo, en ese tiempo, y vuelvo a poner así en comillas, en ese tiempo, había que ir llevando ¿qué? Corderitos, palomitas, etcétera. Es decir, los corderitos, estamos hablando hace un momento que nosotros somos los corderitos, ovejas de su prado, tenían que ir a ser sacrificados en el altar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de un cordero es ser sacrificado en el altar y después del sacrificio poder entrar al lugar santo y de allí un solo hombre entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Quién era ese hombre? El sumo sacerdote. Entrar al lugar santísimo, a hacer cosas raras, no sé qué tenía que hacer, etcétera. Hablar con Dios, estaba ahí las tablas de la ley, unos dos angelitos custodiando las tablas de la ley, todo eso nadie sabía. Pero si entraba y hacía mal, se podía morir. Esto que le llamamos templo, finalmente hay una parte en la escritura que dice, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Entonces, ¿para qué nos manda a hacer un templo? Cuando en Éxodo 25 Dios le dice a Moisés, construyanme un templo, vamos a ponerle por ahí, ¿sí? Dice él, construyanme un templo, y allí viene el objetivo del templo.
y yo habitaré en medio de vosotros. A ver, un momentito. ¿Por qué nos dice aclarando el asunto? Constrúyame un templo para yo habitar allí. ¿Por qué no dice Dios, a ver, constrúyame en el templo con esto de ahí, el lugar santísimo, ahí yo voy a habitar? Curiosamente dice, constrúyame en un templo y yo habitaré en medio de vosotros. Entonces, por eso aclara, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Para qué construyeron entonces el templo? El templo es un modelo. ¿De qué? El templo que construyeron, el que construyó Salomón, el que construyó Moisés para el desierto, etcétera, era un modelo ¿de qué? El templo es un modelo de ese templo que hay aquí. Es un modelo del templo interior. ¿Sí? Este templo es un modelo del templo interior. Porque también dice, ¿o acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces, lo que estamos viendo en la Escritura, el templo anterior en el Antiguo Testamento que dicen que ya no vale, que la ley que ya pasó y un montón de cosas, es el modelo de lo que está aquí en mi alma. Y por lo tanto tengo que ir a ver qué ocurre allá para saber qué debo hacer aquí. Antes se hacían los sacrificios de los animalitos en el templo, supuestamente. O sea que Dios necesitaba que le sacrifiquen un animal para perdonar pecados. ¿De qué clase de Dios se trata? ¿Dios necesita un animal, comerse un animalito para perdonarnos a nosotros? No. ¿Por qué tenían que llevar un animalito para sacrificar en el altar? Dijimos porque es un modelo del templo interior. Y aquí, en mi interioridad, yo debo sacrificar al famoso corderito. ¿Qué es el cordero? Al inicio, cuando levanto la mano, soy un cordero. Pero el cordero tiene que desarrollarse y tiene que sacrificarse, dar la vida para poder ser comido inclusive. ¿Qué significa que tenemos que comer un cordero? Tenemos que comer un animalito para integrar a ese animalito aquí y nosotros desarrollarnos y elevarnos. La evolución de la humanidad se dio precisamente porque el hombre pudo comer carne de vegetales y de animales. Integrar de alguna forma todas esas células de los animales en nosotros para desarrollarnos. Dijimos que íbamos a hablar de ciencia y es eso, o sea, cómo el hombre evolucionó comiendo animales, evolucionó rápidamente comiendo animales, los sesos de otros animales ayudó para que nosotros, los seres humanos, nos podamos desarrollar en la faz de la tierra. El sacrificio del cordero significa que estoy sacrificando mi alma. El cordero, aquí vamos a poner, es o simboliza mi alma animal que está lista para crecer. ¿Qué significa? Que ya no quiere seguir siendo animalito, ya no quiero yo seguir siendo animalito, ya no quiero seguir siendo borreguito, ya no, o sea, ya pues el mismo Pablo dice, dejen de estar comiendo leche y ahora coman alimento sólido, es decir, el borreguito dejen de estar comiendo hierba, ahora van a integrarse al ser humano y van a comer carne. Es decir, mi alma animal pasa a ser ahora una alma espiritual. Primero, una alma espiritual en el sentido de que es
la formación de nuestros deseos, la formación de nuestras entidades internas. Y después de ser un alma espiritual, va a lograr ser un alma hablante o un alma humana. ¿Por qué nosotros decimos sí, nosotros sí hablamos? Mentira, no hablamos. ¿Qué hablamos? Tonterías, no sabemos hablar. El ser humano se caracteriza por hablar sin medida. Y el objetivo de la Torá, de la Biblia completa, es cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestra habla y nuestras acciones. Entonces, se trata de el modelo del templo y de los sacrificios que se hacían en el templo. La palabra sacrificio, vamos a ponerle aquí el sacrificio, significa elevar. La palabra hebrea para sacrificio, cuando dice sacrificio, y que nos da la idea de que hay que degollarle al animalito, lo que en realidad está diciendo en el cuento, porque es un modelo, está diciendo tienes que elevar tu alma. El sacrificio es yo hago un sacrificio para elevarme. Por eso es que dice en la escritura que lo que quiere Dios es un verdadero sacrificio de alabanza, ¿cierto? Yo no quiero sacrificio de animalitos, o sea, dejen de hacerlo literal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Entender y hacer un sacrificio de alabanza, un verdadero sacrificio para sacrificar mi propia alma para crecer en la espiritualidad. Ahora, yo tengo por aquí, vamos a hacer rapidito, ¿cómo hacemos el sacrificio de nuestra alma? Vamos a parar un ratito. Entonces, todo lo relatado tiene un esquema que está escrito desde el principio y que todos los otros libros que hablan acerca de la Torá, que son los profetas, que son los escritos, los salmos, los libros poéticos, incluyendo el Nuevo Testamento, lo que hace es explicar lo que está escrito en el modelo que es la Torá. La Torá es un modelo aparentemente de un templo que hay que construir, aparentemente de unos animalitos que hay que degollar para que se coma la gente y los sacerdotes, hay que llevar harina, hay que llevar sal, hay que llevar un montón de cosas, pero todo eso es un modelo de nuestra interioridad que tenemos que aprender a descifrar para poder aprender, para poder razonar, para poder aumentar nuestro nivel de inteligencia. Es decir, las iglesias no deben ser lugares para ir a cantar, luego llorar y luego que nos prediquen y nos digan lo que tenemos que creer. Las iglesias deben ser auténticos colegios, auténticas universidades para aprender a pensar, aprender las destrezas de la investigación. Que no le crean a nadie de lo que está diciendo en la iglesia, que la Biblia dice así y así hay que creer. Igual que cuando nosotros aprendemos ciencias, lo que tenemos que hacer es investigar y aplicar nuestras propias fórmulas para poder integrar el conocimiento en nosotros mismos. Es decir, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos descifrando los símbolos para darnos cuenta de que no, lo que está escrito allí no es cierto. No fue cierto. No pudo ocurrir de esa forma. No pudo Jesús dejarle en la bancarrota a nadie.
no pudo hacer un milagro a cambio de dejarle fuera de su economía, perjudicarle a nadie. No tiene que perjudicarle a nadie. Lo que ocurre, lo que dice la historia que ocurrió, en realidad es algo que está ocurriendo interiormente en mí. La mirada que tenemos que tener acerca de la escritura, de que lo que está escrito allí es un modelo de mi alma, mi templo, que supuestamente en el templo había un sacerdote, un sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo, y no nos dijo que nosotros vamos a ser también sacerdotes. ¿Y quién es el sumo sacerdote? La luz del creador Mashiach, que tiene que entrar al lugar santísimo nuestro. ¿Para qué? Para germinar más luz y que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a dibujar rápidamente el modelo de nuestra alma, en lo que se conoce desde el punto de vista hebreo como el árbol de la vida. Y ustedes tienen ahora unas hojitas que dicen ahí Sefirot. Yo voy a dibujar esto mismo, pero de una forma resumida. El dibujo, tome... No, aquí, tome. ¿Qué les dice? Esa no está. Tome. Ah, esa es. El árbol de la vida que se conoce en la terminología hebrea, estamos hablando de la terminología hebrea porque el hebreo es el término, el lenguaje que se utilizó para estudiar la Biblia, para escribir la Biblia. Aquí arriba ustedes van a encontrar 3 círculos que yo los resumo en este de aquí. Y abajo van a encontrar 7. En realidad, yo diría que aquí son 6 y le voy a poner uno abajo porque corresponde a la última facultad. En realidad, aquí hay el último abajo. Está separado, ¿no? Está separado. Y dice la divina presencia, ¿sí? Que es esta, la última que tenemos abajo. Entonces, ¿qué son estos círculos del árbol de la vida? Estos de arriba son las facultades intelectuales, es decir, el pensamiento, la inteligencia, la sabiduría. Y acá abajo, las facultades emotivas. Y finalmente, las facultades o la facultad o facultades, porque son varias, pragmáticas o de acción, nuestras acciones. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es de que nos dejamos llevar por las facultades emocionales. ¿Sí? Nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Estos serían los impulsos y estos serían nuestros deseos. Y nuestras emociones, ¿cierto? En lugar de
dejarnos llevar por el pensamiento, por la inteligencia. ¿Por qué cometemos pecado? Porque no pensamos. Por brutos. Por dejarnos llevar por la pasión. Punto. Todos nuestros pecados son por no pensar, no razonar, no respirar antes de hablar. El habla está aquí abajo, ¿no? Hablamos sin pensar. Lo que tengo guardado en la barriga, eso hablo. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Tengo que aprender a pensar antes de hablar. ¿Cómo hacemos esto? Para ello vamos a irnos a estudiar un poquito el libro de los Salmos. El Salmo 1, todos los primeros son hermosos. Ahora de nuevo. Veamos qué dice en lo literal. Qué bonito, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, de los que están, los criticones. Los escarnecedores son los del wiri wiri. Qué bueno que dice aquí que bienaventurados los que no se sientan en la silla de los chismosos, sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dijimos que era? Justamente lo que estamos viendo en todo esto, la luz que tiene que entrar a iluminar mi ignorancia. ¿Sí? Por ello, la ley del Señor, allí debe estar nuestro deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa de día y de noche? Chúticas, ni hay que dormir. Ni hay que, no. De día y de noche, bueno, sí, es bueno, buena costumbre. Estudiamos de día y también nos sentamos a estudiar de noche y la madrugada y todo. Pero también hay que dormir. De día y de noche significa, ¿qué es el día? Vamos a ponerle por aquí otra vez. El día son la luz. El día es la luz. La luz es la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría, la luz del razonamiento. Porque con razonamiento encontramos las respuestas. ¿Qué es la noche, en cambio? La noche es nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra ignorancia, lo que no conocemos, lo que nos duele, ¿sí? Lo que no sabemos y estamos metidos en la cabeza. ¿Y ahora cómo hago? Y también simboliza todas esas tribulaciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el Creador estaba apacible en el cielo y todo eso, hasta cuando de pronto aparece Satanás. Y Satanás, como es bien inteligente también, él burla las seguridades de entrada al cielo y se entra directamente entre los hijos de Dios, se entra al cielo y de tú a tú habla con Dios y le dice, oye, pero no has considerado, Dios le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Y Satanás le dice, pero qué lindo. ¿Cómo no te va a servir si tú le das todo? El más grande amigo de Dios resulta ser el diablo, Satanás, porque nosotros hasta ahora no podemos entrar y llegar a él.
facilito entró Satanás ante el trono del Señor y le habla y le convence. Y le convence todavía para ir a quitarle todo lo que tenía. Y todavía Dios le da permiso. ¿Y qué era Job? Un hombre justo ante los ojos de Dios. Y le quita los hijos, le quita las haciendas, le quita todas las cosas y se queda enfermo. ¿No? Hasta tenía que rascarse con una teja. Y encima de eso van unos supuestos amigos y le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué pecaste? Que Dios te ha castigado así. Entonces, nosotros tenemos que considerar estos símbolos otra vez. En la luz, el día es la luz del pensamiento, la luz de su palabra, lo que recordamos, lo que hemos aprendido, lo que llevamos dentro porque estudiamos la palabra. Y la noche es nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra ignorancia. Y entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene lo bueno, aquí viene la ciencia. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, en todo lo que hace prospera. ¿Qué es un árbol? Y entonces comenzamos a meternos un poquito y vamos a ver estas letras. Las letras que tienen ustedes ahí en las hojitas, para ver de qué está hecho el árbol, la palabra árbol. Será como árbol, y árbol viene de la palabra etz. ¿Ah? Y voy a poner aquí en la pantalla, para escribir aquí que ustedes puedan ver. Entonces, ahora la Biblia nos compara a un árbol. Nosotros tenemos que ser un árbol y árbol está escrito de esta forma. Voy a ponerle así. Etz. En el hebreo. Pero qué tontera el hebreo. ¿Por qué tenemos que aprender el hebreo para entender la Biblia? Sí, está facilito en español. ¿Sí? Está facilito en español. Esto es de etz. Y significa árbol. Perdón, ahí. ¿Sí? Árbol. ¿Sí? Resulta que árbol, estas palabras ain y sadi, se utilizan también en otra hermosa palabra que es consejero. Déjenme encontrar esto, inclusive es interesante. Vamos a buscar en la Biblia. Exacto, vamos a buscar en la Biblia consejero, ¿no? Para ver si es que está utilizada la misma palabra, ¿no? Porque esto es muy interesante. Exactamente. Entonces, en donde dice, veamos si el verso que dice Isaías 9:6, ¿sí? Isaías 9:6 dice una aparente profecía, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamáse su nombre admirable, consejero. Voy a tomar la palabra consejero de aquí y le voy a pasar al tablero para compararle con la palabra árbol
Sí, le vamos a poner aquí. ¿Y cuál es la similitud entre estas dos palabras? Aquí dice, vamos a ponerle así, yoetz, aunque ahí decía yatz, pero es yoetz, y esto significa consejero. Si nosotros nos damos cuenta, y pueden comparar con las letras que están en la tablita, pero vamos a ir mirando. Aquí hay estas dos letras, de aquí, a ver, ahí, así. Estas dos letras de aquí son estas mismas dos letras de acá. ¿Sí? Estas letras son las mismas que están en la palabra consejero, excepto que hay una letra adicional que es la letra yud. Entonces, en otras palabras, yoetz, podemos decir que es, si esto es árbol, ¿qué es la yud? La letra yud, véanle ahí la letra número 10, ¿qué significa? La letra número 10, la chispa divina. Sí, la chispa divina, y también es, por lo tanto, la sabiduría. Por lo tanto, ¿quién es un consejero? Un consejero, por lo tanto, es un árbol sabio. Sí, un consejero es un árbol. No nos dijo que somos como árbol, entonces el consejero es un árbol sabio. Que, sí, el consejero es un árbol sabio, porque a nosotros nos está diciendo que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol sabio, este es un buen consejero. Bien. ¿Sí? Consejero es un buen árbol, un árbol sabio. Ahora, entonces, nos hemos metido un poquito en el hebreo y vamos a tratar de entender por qué el hebreo, y vamos a meternos en química. Fíjense, como estoy diciendo, las iglesias tienen que dejar de ser lugares de predicación y ser verdaderos centros de estudio. ¿Para qué? Para desarrollar la inteligencia, desarrollar las destrezas y saber que lo que estamos aprendiendo es también ciencia, y que no tenemos por qué desmerecernos respecto de las ciencias. Que nadie nos pueda tildar de que somos unos simples creyentes. Los creyentes, ¿por qué? Porque no saben, solo creen. Pero si nosotros aprendemos a investigar, vamos a aprender ciencias y vamos a comprobar que lo que está escrito aquí en la Biblia es verdadera ciencia y no tiene por qué estar en discrepancia con lo que nos enseñan en los colegios. Ahora, ¿qué hace un árbol? Vamos a borrar nuevamente esto de aquí. Vamos a dibujar un árbol que está plantado primeramente en la tierra. ¿Sí? Vamos aquí en la tierra. ¿Sí? Y aquí hay raíces.
este es el tronco de un árbol. Y el árbol crece. ¿Hacia dónde crece el árbol? Hacia arriba, hacia el cielo. ¿Sí? El árbol toma sus raíces, se sumerge en la tierra para tomar impulso, en cierta forma, para agarrarse duro y elevarse hacia el cielo. Y aquí en el cielo crecen las ramas. ¿Sí? Y aquí hay muchas ramitas, muchas hojitas. ¿Sí? Y vamos a tomar una hojita de estas. ¿Qué hace un árbol? Decíamos que está junto a corrientes de aguas. Vamos a dibujar por aquí. Por aquí hay un río. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay un río y por lo tanto el agua humedece a la tierra que está al lado del árbol. El árbol sabe dónde está el agua y echa sus raíces hacia allá y bebe del agua. ¿Qué ocurre con el árbol? ¿Qué hace el árbol? Toma el agua de aquí en forma de gotitas y estas gotitas suben hacia las hojas. El agua está aquí. ¿Ah? ¿Para qué hace eso? Sucede que hay el sol. Vamos a dibujar el sol que viene todas las mañanas. Está por acá. A ver, ahí. El sol que está bien alto por ahí por las mañanas aparece. ¿Sí? El sol. ¿Sí? Aparece el sol y sus rayos están calentando las hojitas. Y además, esto ocurre en la atmósfera terrestre. La atmósfera, aquí en el aire, ocurre que todos los animales, nosotros necesitamos oxígeno para alimentar nuestra sangre, pero cuando respiramos, luego exhalamos. ¿Qué exhalamos? CO2. Todos los animalitos producen CO2. CO2. Voy a ponerle en más chiquito porque las fórmulas hay que escribirlas adecuadamente. CO2. ¿Qué es el CO2? Anhídrido carbónico. ¿Ya? Esta molécula que está en el aire contamina el aire. Toda la vida, cuando quemamos, etcétera, cosas, toda la vida está produciendo anhídrido carbónico y estamos contaminando el aire. ¿Es anhídrido carbónico o dióxido de carbono? También es lo mismo. Ya. Estamos contaminando el aire con el CO2, pero milagrosamente hay árboles, hay vegetación. Y los grandes pulmones de la tierra son los bosques. Porque estos arbolitos, en sus hojas, ocurre un famoso, una famosa reacción química llamada la fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis? La fotosíntesis utiliza el agua que está ahora en las hojitas, que ha subido por las raíces hacia las hojas, utiliza la luz y utiliza el CO2 del ambiente para transformarlo, es decir, aquí CO2 más agua más H2O
¿Sí? Esto nos da una fórmula, con una fórmula que hay que poner aquí, esto podemos analizarlo luego, que en ciertas proporciones, esto produce glucosa, ¿sí? Esto produce glucosa y oxígeno. Esta fórmula le vamos a poner así, ¿sí? Esta fórmula es, en síntesis, lo que ocurre en la hoja. En la hoja de un árbol, en todas las hojas de un árbol, el agua que sube por las raíces llega a las hojas. En la presencia de la luz, aquí debí poner más luz, ¿no? Aquí sería más luz. Aquí olvidé de poner más luz, ¿sí? Porque es parte de la ecuación, la energía. La luz más el CO2 y más el agua se transforman en glucosa y la glucosa ingresa en la planta y alimenta el árbol. ¿Qué ocurre con el oxígeno? El oxígeno que hace en la fotosíntesis se libera al aire. Entonces, ¿qué es lo que hace el árbol? Está purificando el ambiente. ¿Qué debe hacer un consejero? Un consejero yoetz es un árbol sabio que está purificando el ambiente. ¿Sí? Está purificando el ambiente. Ahora, fíjense cómo purificamos el ambiente con palabras sabias, con palabras bondadosas, con palabras sencillas. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿De dónde viene la blanda respuesta? ¿De dónde vienen las buenas palabras? Cuando pensamos. Cuando no pensamos y hablamos a la ligera, estamos hablando de la barriga, de nuestros impulsos. Pero la Torá, la Biblia entera nos dice tienes que aprender a pensar antes de hablar. Piensa antes de hablar. Purifica el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Tenemos que aprender a ser sabios árboles, árboles sabios que están purificando el ambiente. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender el hebreo? Otra vez, la Biblia fue escrita en hebreo y vamos a desmenuzar un poquito la fórmula del CO2. ¿Sí? La fórmula del CO2, y para eso necesitamos la tabla periódica, ¿no? Es decir, aquí, en estas clases, son clases de colegio, son clases de universidad, son clases de filosofía, son clases de ciencias, son clases de Biblia y aprendemos de todo. Ahora, aquí dice tabla periódica de los elementos. Bien. Dice aquí tabla periódica de los elementos. Tome. Tome más. Ya. Bien, el CO2. ¿Qué significa CO2? Esto es carbono. Esto de aquí es carbono. ¿Sí? Y esto de acá es oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, vamos a mirar la tabla periódica. Y arriba de la tabla periódica a la derecha, dentro del cuadrito, hay un número. En el carbono, que es C, ¿qué número está?
A ver, el número de la C, el número de arriba. El número de la derecha. Seis. Seis. El número del carbono es el número 6. El número del carbono es 6. Porque es el elemento número 6 de la tabla. ¿Sí? Sí. Ahora, el oxígeno, vamos a buscar que está más a la derechita, después de 2 nomás, de 1, es el 8. Entonces ahora, el oxígeno es 8, ¿cierto? El oxígeno es 8. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tiene? 2. Entonces le vamos a multiplicar por 2. Esto significa que la molécula del CO2 debe ser, ¿sí? Debe ser 6 más 8 por 2. Y más 6, 22. Bien. 22. Resulta que de alguna forma sacamos que el CO2 tiene valor numérico 22, es el número atómico, digamos, del CO2. 22. Hemos utilizado la tabla periódica. Utilizamos la Biblia para meternos en esto. Y ahora vamos a usar el alfabeto hebreo. Vamos a usar el alfabeto hebreo. ¿Ya? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22 letras con las que se escribió la Biblia. ¿Qué significa esto? Que por ahora nosotros tenemos en nuestras manos, cuando tomamos la Biblia, que fue escrita en hebreo, de alguna forma tenemos el CO2 en nuestras manos. Y fíjense lo que voy a decir. Tenemos el elemento más contaminante en nuestras manos. La Biblia. La Biblia, tal como está escrita, es el elemento más contaminante que ha existido a lo largo de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque quienes creyeron literalmente lo que está escrito, la embarraron. Mataron en nombre de Dios. A los grandes científicos como Galileo estaban a punto de matarle, pero despuesito de eso le mataron a Giordano Bruno en una hoguera en el Vaticano. La religión, tomando la Biblia literal, hizo los más grandes desastres y por eso un tipo que de paso es judío también, pero hizo una revolución industrial, dijo, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque tomamos la Biblia literalmente como está escrita. Y tal como está escrita es el CO2 el elemento contaminante. Si es que solo producimos CO2, estamos matando, y en este momento, si no ponemos más árboles, vamos a estar matando nuestro propio futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por tanto? Plantar más árboles. Y en la espiritualidad tenemos que nosotros ser árboles sabios, en definitiva consejeros sabios, consejeros maravillosos. ¿Para qué? Para limpiar el ambiente que está contaminado. Eso que nos metieron en la cabeza del miedo que si hacemos mal nos vamos al infierno y vamos a estar por la eternidad completa,
Eso nos tiene sumergidos en el miedo. Cuando lo que tenemos que aprender aquí en la escritura es a descifrar adecuadamente lo que está escrito, que es el CO2 que contamina, y transformarlo en glucosa para alimentar la planta, alimentarnos a nosotros mismos y liberar el oxígeno para que los demás puedan respirar, incluyendo yo mismo. Entonces, nuestro trabajo es aprender las ciencias de la mano de la Biblia. La Biblia no se puede leer. No es para leer. La Biblia no es un libro de lectura. Y por lo tanto, vamos a leer la Biblia. Abrimos la Biblia, Diosito, revélame, abrimos lo que dice la Biblia, no entendemos, cerramos, Diosito, revélame, volvimos a abrir y Diosito me ilumina y me dice todo lo que tengo que predicar. No funciona así. Todos tenemos que tomar las herramientas científicas que tenemos a nuestra mano para purificar el ambiente que está contaminado. ¿Contaminado de qué? Iniciamos con la historia de los famosos cerdos. ¿Ah? ¿De qué está contaminada mi alma? De miedos, angustias. Está contaminada de temores, de traumas, que causan todas mis enfermedades. Cuando construyo la luz en mi interioridad, descifrando la Biblia, entonces ocurre el famoso milagro de que la luz viene y le echa fuera a los demonios. Se van los temores, las angustias, etcétera, porque poco a poco echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Cuando estamos estudiando la Biblia, estamos haciendo un acto de amor. Amor propio. Amor a los demás. ¿Y por qué? Porque estamos trayendo luz. Y la luz es de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Y Mashiach es luz y Mashiach es amor. Dice que Él nos ama. Entonces tenemos que transformar nuestros pensamientos y utilizar mejor el tiempo para dejar de leer la Biblia y ponernos a estudiar la Biblia. La Biblia no se hizo para leerla. La Biblia se hizo para estudiarla, para, dice, digerirla, para escudriñarla. Sí, para escudriñar. ¿Por qué tenemos que escudriñar la Biblia? Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. De eso se trata. De eso se trata. No se trata que, a ver, aquí dice, esta es una promesa, qué lindo Diosito, esta es promesa para mí. La acepto. Y te reclamo en el nombre de Jesús. Te demando en el nombre de Jesús que esta promesa que tú has prometido para mí se cumpla. La promesa que se cumple es de que está lista para que yo la entienda. Y cuando yo la asimile con mis propios dedos, con mis propias manos, con mis dibujos de las letras, entiendo con las tablas que está aquí, con la tabla del alfabeto, con la tabla periódica, con las leyes de Newton, con las leyes de Einstein, con cualquiera de las leyes, entiendo el universo, y cuando entiendo el universo como está constituido, estoy entendiendo a Dios. Y se está Dios revelando en mí. Y las ignorancias salen, los temores, los miedos salen, ya no voy a tener miedo ni a la muerte. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi objetivo aquí en la vida y tengo que utilizar mi tiempo adecuadamente hasta el último para exprimir de su palabra toda la sabiduría que debo yo ser el canal, como aquí, un árbol, hasta el último tiene que
purificar el ambiente. Sí, hasta el último. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo, bla, 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 hasta que dice, se va como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Deja de ser chismoso, deja de estar con el wiri wiri, deja de pasar las noticias aumentadas, disminuidas, etcétera, y ponte a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para hacer un árbol plantado junto a la palabra que he descifrado y la he purificado para poder dar más oxígeno en el mundo en el que estamos viviendo.